ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que nos das de poder, Señor, llevar el mensaje de tu palabra, Señor. Bendice a todos mis hermanos por medio de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Israel, en el capítulo 10, Isaías en el capítulo 10, versículo 23 y 22, habla sobre esto y nos habla la palabra del Señor, que aunque fuesen como la arena del mar, aunque el pueblo de Israel se multiplicase como la arena del mar, no todos son israelitas. Aquí está hablando tan solo el remanente será salvo. Amados, no es la gran cantidad de cristianos o aparentemente cristianos o aparentemente israelitas son salvos. No todos seremos salvos. Lo digo en un sentido bien específico y como tercera persona, para tratar de no ofender a nadie en particular. ¿Por qué, amados hermanos? Porque aquí lo declara la palabra del Señor y habla algo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y prontitud. Todo lo que Dios ha hablado se va a cumplir. No hay sobre esta tierra una sentencia de Dios en el cual no se cumpla. Lo hizo cuando el tiempo del huerto del Edén y las palabras de nuestro Señor fueron tajantes diciendo: no lo comas, no lo toques, ni aún lo veas, a ese árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre no estaba preparado para comer ese árbol. Quizás después lo comería, pero no estaba preparado. Sus órganos no estaban normales, estaban como en una organización. Eso era como un lugar de preparación, el huerto del Edén. Y el hombre apenas gustaba los sabores. Todavía él estaba en proceso de poder entender todo lo que Dios había creado. Y no en proceso de saber lo que era bueno y lo que era malo. Para nosotros, amados hermanos, no debemos comprender qué es bueno y qué es malo. Lo que es bueno y lo que es malo ya está determinado en la palabra del Señor, no en nosotros. Nosotros no sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo por nuestra propia conciencia. No sabemos distinguir lo bueno ni lo malo. Solamente hay uno que sabe todas las cosas. Él es nuestro Señor Jesucristo. Él sí sabe lo que es bueno y lo que es malo, lo que nos conviene y lo que no nos conviene, lo que debemos aceptar y lo que no debemos aceptar. La palabra nos dice, cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 6, habla que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me puedo dejar arrastrar por ninguna de ellas. Está hablando de la legalidad que alguien puede tener para hacer algo. La legalidad que puede tener para poder actuar de una manera legal. Pero delante de Dios no son legales. No es una legalidad lo que te admite hacer lo bueno o hacer lo malo. Sino que Dios ya determinó qué es lo bueno y qué es lo malo. Y en el tiempo del huerto del Edén, ellos no sabían qué era lo bueno y qué era lo malo. Ellos no entendían, solamente había algo malo, no comer
del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sencillamente, eso era lo malo. Esos eran los estatutos, esas eran las normas, ese era un decreto, esa era una ley. No comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ni lo mires, ni lo toques. Era algo que ya estaba, eso era lo malo en el huerto del Edén. No había otra cosa mala allí. Él determinó eso. Para muchos teólogos, esa dispensación era la dispensación de la inocencia. Pero para mí, no es inocencia, porque no toma a un inocente por culpable, si era por la inocencia. Yo lo pongo como en la dispensación de la santidad, porque ellos hasta ese momento no habían pecado. Y como no habían pecado, ellos estaban en un periodo, estaban en un estado de santidad, por lo cual su cuerpo nunca había experimentado su pecado y nunca había experimentado nada, absolutamente nada. Por lo cual yo llamo esa dispensación, particularmente yo llamo la era de la santidad o la dispensación de la santidad. Cuando el hombre come del árbol de la ciencia del bien y del mal, tanto a la mujer como el hombre, dice que hubo un juicio, una prontitud, y fueron juzgados 2 veces, el área espiritual y el área natural. 2 veces fueron juzgados cada uno. Las 3 personajes que intervinieron, los 3 personajes que dedujeron que las leyes de Dios se podían quebrantar. 3 personajes que dijeron sí se puede hacer. Pudieron pensar que Dios no iba a actuar con rectitud, porque a veces nosotros creemos que si alguien peca y Dios no actúa, debemos nosotros actuar. Hermano, las cosas que Dios hace, las hace perfectas. No hay sobre esta tierra algo que un hombre haga y que Dios no lo sepa. No existe sobre esta tierra algo que un hombre pueda hacer y que Dios nunca lo haya visto. No, amados hermanos. Todo lo ve. Hay una omnisciencia y una omnipresencia de Dios donde todo lo ve y todo lo sabe. Todo lo sabe. Y Él sabía indudablemente que ellos habían comido del árbol de la ciencia. Aún así lo buscaba como que el que no había entendido de que ellos habían pecado. Como buscaba normalmente al Adán, como solía salir todos los días a hablar con él. Era tanta la gloria que tenía Adán, su santidad era tan fuerte que podía hablar cara a cara con Dios, verlo tal cual como es Él. Por eso, cuando él empieza, sabía que su estado no era para hablar cara a cara con Dios. Y cuando vemos allí, Dios empieza a llamarlo como si él no sabe si él ha pecado o no ha pecado. Él sabía perfectamente que ellos habían comido de la ciencia, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Aún así lo llama. No solamente llama a Adán, llama a Caín. Caín, ¿qué has hecho? ¿Sabía Dios que había matado a Caín? Sí. ¿Será que Dios le estaba preguntando para ver si él lo había matado o no? No, ya sabía, ya conocía, ya entendía. Es más, le habló antes que sucediese. Le dijo, mire, el pecado está tocando tu puerta. No te dejes enseñorear del pecado. Aléjate de eso, porque se va a enseñorear de ti. Aléjate del pecado. Mas él no entendió la palabra del Señor. Mas todavía Dios lo va a buscar. Aleluya. Y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está? Cuando Adán también le preguntó, ¿dónde estás, Adán? Me escondí, tuve miedo, me aparté, estoy aquí. Pero vemos allí que ese árbol de la ciencia del bien y del mal produjo en su mente, en su alma, algo terrible sobre su vida. Produjo algo que él nunca había experimentado. Ahora tenía la capacidad en su mente, tenía la capacidad en su alma de poder saber qué era bueno y qué era malo. Y entonces Dios dedujo, vamos a sacarlo del huerto y
y vamos a tirarlo a la tierra y esa es la caída, llevarlo del huerto a la tierra. Pero ya la tierra había experimentado una maldición. Cuando el hombre llega a la tierra, ya la tierra era una tierra de maldición. Ya era maldita a causa de las consecuencias de su pecado. No solamente de morir él, no solamente de morir su generación, no solamente de morir Eva y los hijos que tuvieron en el huerto del Edén, sino que también la tierra percibe la maldición de aquel pecado. Aquello que sucedió en el huerto del Edén, aunque era en el huerto, la tierra quedó en maldición. Y cuando la tierra queda en maldición, amados hermanos, él va allá. Por eso le dice a la serpiente algo que le iba a hacer terrible en toda la época. Le estaba diciendo que la simiente de la serpiente iba a herir a la simiente de la mujer en el carcañar, pero la simiente de la mujer lo iba a herir en la cabeza. Le estaba hablando al mismo Satanás. Pero ahora le dice a la bestia, porque no era una serpiente, era una bestia que estaba allí, le dice a la bestia que era del campo, una bestia, amados hermanos. Le estaba diciendo: ahora, como tú fuiste la encargada de que Satanás entrase en ti y tú llevases allá a Adán y que Adán te pusiera nombre y tomaste esto para entrar en el huerto y así poder hacer aquello, entonces serás maldita entre todas las bestias. No dice la serpiente, reptiles, bestias. Y dice la palabra que ahora va a ser en tu pecho, en tu dorso. Vas a andar, no vas a tener patas, no vas a caminar, vas a arrastrarte por el polvo de la tierra. Eso era una maldición de un animal y eso fue algo que había allí. En la mujer también hubo algo, dos cosas. Uno, que iba a parir con dolor, es algo natural. Y segundo, que este es algo espiritual, que ella iba a ser por debajo del hombre, aunque Dios lo había constituido iguales, aunque Dios había hecho todo, pero esto es para los espirituales, este espiritual, que el deseo del hombre iba a ser sobre ella, y ella iba a obedecer lo que el hombre le dijera. Era algo espiritual. No toda mujer obedece esto, son pocas, y lo podemos deducir a todas luces, son pocas. Si usted obedece eso, usted es espiritual. Si usted no obedece eso, sino a media, es medio espiritual. Y si no obedece nada, usted no es nada espiritual. Son dos cosas espirituales. Segundo, sobre el tercero, sobre el hombre. Dice la palabra que maldijo la tierra. Es algo espiritual, amado. Para que la tierra produzca, usted tiene que orar y bendecir la tierra, porque es algo espiritual. Y segundo, del hombre natural, vas a trabajar con el sudor de tu frente y vas a trabajar. Y eso te va a cansar, porque la tierra se va a poner dura y donde tus pies pise no van a ser árboles buenos, van a ser árboles malos que no van a producir nada, y tienes que arrancarlo y quitarlo de allí y sembrar nuevo. Y aunque tú lo siembres bueno, siempre nacerá lo malo. Y cada vez que vayas a sembrar, tienes que arrancar lo malo. Así siembres maíz bueno, siempre vas a arrancar malos. Hierbas malas vas a arrancar, porque eso ya está instituido como un castigo para Dios. Por eso Romanos dice: porque el Señor ejecutará su sentencia. No hay algo sobre esta tierra que Dios, si nosotros no aceptamos la voluntad de Dios, Dios va a ejecutar su sentencia. No existe sobre esta tierra algo en el cual Dios no ejecute su sentencia. Lo va a ejecutar. Hasta el día de hoy nosotros somos polvo formados de la tierra y al polvo volvemos. Hasta el día de hoy se cumple la sentencia del huerto del Edén. Hasta el día de hoy las mujeres paren con dolor, así le tengan todas las vitaminas, así hagan lo que hagan. La mujer sufrió en su cuerpo algo para que pudiera hacer eso.
Y eso es notorio dentro de nosotros. Pero el hombre, cuando entra en otra dispensación de la conciencia, él entonces, Dios lo dejó por su libre albedrío de la conciencia, para que por medio de la conciencia, él determinara qué era bueno y qué era malo. Pero todos se apartaron, aún los buenos de la descendencia de Set, aún los buenos de la descendencia de Set se mezclaron con los malos de la descendencia de Caín. No solamente dice el Señor Jesús, cuando habla en Mateo 24, que se casaban y se daban en casamiento. Eso indica, amado, que esa generación, no solamente Dios le prohibió que se unieran, Dios le prohibió no te ligues, sino que se casaban y ellos veían que no sucedía nada. Y la otra generación se volvía a casar y la otra generación se casaba y no había alguien que decía, no, yo tengo que guardar mi generación. Tengo que guardarlo. Es como un hermano o una hermana que me pueda decir a mí, hermano, yo tengo una novia o un novio que no es cristiano, pero yo lo voy a conquistar para el Señor. Yo, mira, hija, Dios sentenció desde tiempos antiguos. No perdonó los ángeles, no perdonó al mundo antiguo, no perdonó a Eva, ni a Adán, ni a esa generación, no perdonó a nadie. ¿Usted cree que nos va a perdonar a nosotros? Porque estamos en la gracia. No nos va a perdonar. Si usted quiere, hágalo. Pero es una sentencia de Dios. No lo hagas. No hay comunión entre Dios y las tinieblas. No existe comunión. Mas si usted cree que lo puede hacer, hágalo. Después vienen los sufrimientos, después vienen las situaciones, después vienen tantas cosas que Dios dice, bueno, yo te lo quise evitar, pero es algo que tienes que tener contigo hasta que Dios decida otra cosa. Por eso, amados, siempre el hombre está como tentando a Dios. Desde tiempos antiguos siempre lo quiere tentar. Dios pone parámetros y el hombre quiere tentar a Dios cruzando esos parámetros. Puede ser muy buen hombre, puede ser una extraordinaria mujer, puede ser un gran ministro del Señor, pero no podemos traspasar los límites de Dios. Los límites de Dios, Él ya lo expuso, ya lo trazó, ya no existe más. Usted y yo sabe que es pecado, ya no es por conciencia, ya no es lo que usted determine como un patriarca que determinara qué era bueno y qué era malo para su familia. No, ya usted determina por medio de la palabra lo que es bueno y lo que es malo. No un padre, no un rey, no un príncipe, no es nada. Ya Dios determinó por la palabra lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando Él determina poniendo una ley que esto es lo bueno, lo que tú tienes que hacer, y que esto es lo malo, lo que no debes hacer, entonces el pueblo de Israel, aunque se multiplicó, el pueblo de Israel, aunque lo oprimían, se multiplicaban. Pero había una sentencia de Dios, que aunque salieron más o menos como 1,5 millones de israelitas de Egipto, solamente entraron 2 a la tierra prometida. 2 personas de los que tenían conciencia, de los que eran de 20 años hacia arriba, los que salieron con esa idea de entrar a la tierra prometida, los que salieron con esa promesa de que iban a pisar la tierra de sus padres, lo que Dios le había dicho a sus padres lo iban a cumplir ellos, pero solamente 2 mantuvieron su fe, mantuvieron su esperanza, mantuvieron sus deseos, mantuvieron ese privilegio de ser fieles hasta que llegaron a la tierra prometida. Solamente 2. Una vez a Jesús le preguntaron, Señor, ¿quiénes se salvarán?
Es una pregunta. ¿Quiénes se salvarán? Jesús mismo habla en Mateo 24, el que persevere hasta el fin. Declara a él mismo, este será salvo. Yo tengo que perseverar en lo que he creído. Aunque yo estoy en los caminos del Señor, aunque yo estoy como ministro del Señor, yo tengo que perseverar conforme a su palabra. Y para muchos esto es difícil, pero para otros esto es fácil. Porque es perseverar en su palabra, es perseverar en lo que has creído, es no dañar y hacer contrario a lo que está en la Biblia. No lo puedes hacer, ya está escrito. No solamente esta gracia o esta dispensación de la gracia está escrita la palabra ya bajo la ley, sino que Ezequiel dice, y escribiré mi palabra, mi ley en su corazón. Y nadie va a preguntar por Dios, porque yo mismo. Amados, si estamos en la iglesia, no es porque alguien exactamente nos predicó, sino fue porque Dios el Eterno fue que nos sacó y utilizó a alguien para que nosotros hoy estuviéramos en su casa. Hoy estuviéramos aquí en la iglesia. Usó a alguien. Por eso Dios usa personas, pero las personas no son el instrumento, aleluya, de salvación. La salvación está exclusivamente en Dios. Él dijo, eso es para el hombre es imposible. Esa fue la respuesta. Para el hombre es imposible, pero para Dios todo le es posible. Salvar a un mundano es posible. Salvar a un drogadicto es posible. Salvar a alguien que está metido en una religión es posible. Salvar a alguien brujo y hechicero es posible. Todo es posible delante de la presencia del Señor el Eterno. Gloria a Dios. Y al que Dios quiere tomar, así lo ponga enfermo y después lo sane, porque es el que produce la llaga y produce la sanidad. Así nazca ciego y después ya a la mayoría de edad le dé vista para que Dios se glorifique. Porque este muchacho que nació enfermo, que habla la palabra, sabe, aunque nació enfermo y sus padres lo abandonaron porque creyeron que él estaba en pecado, pero él se mantuvo cerca de la iglesia, se mantuvo cerca del templo, y estando cerca del templo, él siempre escuchaba que había un Redentor. Y cuando Jesús le dice, ¿tú crees en el Mesías? Sí, creo. ¿Dónde está para adorarle? Mire la respuesta. Aleluya. Nadie le había predicado, pero él escuchaba la palabra. Él no sabía que era el Mesías que lo había sanado, pero había escuchado del Mesías. Aleluya. Y él le dice, ¿dónde está el Mesías para yo adorarle? Dice, el que está frente a ti, soy yo. Porque cualquiera podía decirle, soy yo el Mesías, o soy yo el Mesías. No, amado, aleluya. Cuando Jesús decía, el yo soy, la gente temblaba, alabado sea el nombre de Jesús. Cuando el Mesías decía, yo soy, la gente caía a tierra, alabado. No era cualquiera palabra. Era una palabra poderosa, que hasta el mismo Moisés dijo, ¿y qué nombre tienes tú? Dígale que el yo soy me envió. Él, cuando decía esas palabras, aunque venían con palos, espadas, decía, ¿dónde está? Yo soy. Aleluya, caían a tierra. Y este hombre fue bienaventurado en que Dios le abrió los ojos y vio al Mesías. Dice que le adoró. No sé qué forma le adoró, pero empezó a adorarle, inclinado su cabeza. Amados, Dios cumple la sentencia. Dios cumple la sentencia.
Y cualquiera de nosotros, amados, que esté en pecado y viene a Cristo, se va a quedar. Dios cumple su sentencia. Así sea quien sea, no importa qué título, no importa lo que tenga. Ezequiel nos habla que una persona mundana, perversa, toda su vida ha sido perversa y viene y se recibe, es salva. Y alguien que toda su vida ha estado en los caminos del Señor, pero en el último tiempo él peca, será juzgado por su pecado y no se toma en cuenta todo lo bueno que hizo anteriormente. Eso indica que cuando yo peco, Dios me pone en cero, en la línea de cero. No tiene, todo mi recompensa en los cielos se quita. Todo queda en cero, hermano. Y si yo vuelvo otra vez, me reconcilio, tengo que empezar en cero. Para Dios está en cero. Para Dios está en cero. Como aquel hombre llamado David, que pecó delante de la presencia de Dios. Dice que lo sacó, Dios usó a su propio hijo para sacarlo y devolverle, y lo puso en cero, amados. Y por la misericordia del Señor no lo saca. ¿Por qué? Porque Dios ejecutará su sentencia. No hay sobre esta tierra algo que Dios no ejecute su sentencia. No existe, amados hermanos. No hay sobre esta tierra. Por eso, el misma palabra dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban detrás de la justicia, nosotros no íbamos detrás de la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Nosotros, ¿qué justicia teníamos? ¿Qué justicia podemos nosotros tener? Nada más. Somos justos por causa de Cristo y alcanzamos justicia a causa de la fe en Él. Pero los hebreos que iban tras la justicia no la alcanzaron. ¿Por qué? Dice la pregunta, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Quiere decir que ellos ejecutaban la ley, pero no tenían fe. Ellos hacían todo lo de la ley, pero no tenían fe. Diezmaban y ofrendaban, pero no tenían fe. Hacían buenas obras, pero no tenían fe. Hacían todo lo necesario que decía la ley, cumplían la ley, pero no tenían fe. ¿Cómo alguien que cumple la ley y no tiene fe? No tiene fe. La palabra del Señor dice que en esa dispensación eran tres pilares fundamentales: la justicia, la misericordia y la fe. Esos eran los tres fundamentales. Y el fundamental de ellos, el mayor de ellos, era la fe. Todo lo que ellos decían, hacían por la ley, tenía que hacerlo por fe. Si ellos tomaban en la Pascua, tenía que ser por fe. Si ellos iban a dar las primicias, que eran los 50 días de Pentecostés, los 50 días de fiesta, tenían que hacerlo por fe. Si ellos amaban a su prójimo, tenían que hacerlo por fe. Alabado sea el nombre de Dios. Si ellos amaban a sus padres, tenían que ser por fe, no por lo que hacían los padres. No, porque la ley no dice eso. Ama a tu padre y a tu madre, hónralo. Si ellos son buenos, hónralo. No, dice honra. No importa si son buenos o malos. Había que honrarlo por fe. Esa era la ley. Y ahora la gracia en el cual estamos se fundamenta en tres cosas: la fe, que era de la ley, la esperanza en Cristo Jesús y el amor. Amados hermanos, ¿usted cree que Dios nos sentencia su palabra? Todo lo que yo haga de venir al servicio es por amor. Si barro una iglesia, es por amor. Si diezmo y ofrendo, es por amor. Ya no es por fe que Dios me va a bendecir. No. Y es por amor, porque lo amo. Si yo predico, es por amor.
Cualquier cosa que usted haga dentro de la iglesia, hágalo porque ama a Cristo Jesús. Y Él nos amó primero a nosotros. Y nosotros por ese amor, entonces le amamos y hacemos todo por amor a Él. La gracia, amados hermanos, mayor es el amor que todo. Tanto que en 1 Corintios capítulo 13 dice que si yo hablase en lenguas, sea angelicales, sea humanas, sea de Dios, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Si predico, amado, tiene que ser por amor. Si canto, tiene que ser por amor. Todo lo que yo haga en la gracia tiene que ser por amor. Y dice la sentencia en 1 Corintios que si yo tuviera fe de tal manera que trasladase los montes de un lugar a otro y no tengo amor, no me sirve de nada. Ahora, ¿cómo va a ser esto? Que la fe de los profetas, la fe de aquellas personas, la fe de levantar un hacha, la fe de resucitar muertos, la fe de sanar enfermos, la fe de todo aquello, que si yo tengo esa fe de trasladar al menos los montes de un lado y me obedecen los montes y son trasladados, pero no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cómo puede ahora el amor ser más fuerte que todo? Todo, amados hermanos, todo lo que hagamos, sea de hecho o sea de palabra, hacedlo para la gloria de Dios. Y tiene su sentencia. Tiene su sentencia. Si yo entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviera palabra profética, pero no tengo amor, no me sirve de nada, amados hermanos. Hay una sentencia en la gracia. Tanto que el mismo Mateo 24 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo que yo siempre le pido a Dios, Señor, que no se enfríe el amor que tengo. Así me hagan lo que me hagan, así hablen lo que hablen, así digan lo que digan, así yo vea caer a otro lo que sea, no importa el mal testimonio de otro o de cualquiera, Señor, que no se enfríe tu amor. El enemigo lo que hace es enfriar el amor de los cristianos, porque ese es el canal de salvación de nosotros. Así como el huerto de Edén era un árbol, así en la gracia es el amor. Que ese amor no me desmaye. Que ese amor no disminuya. Que ese deseo por la obra de Dios quede intacto. Alabado sea el nombre de Dios. No importa qué suceda, no importa qué se hable, no importa que yo esté atravesando, qué circunstancia esté atravesando, el amor de Dios no puede bajar en mi vida. Puede bajar profecía. Si quieren, no hablen lenguas. Si quieren, no tenga fe de trasladar los montes, de orar por los enfermos y no se sanen. Que disminuya todo, dones, pero que no disminuya el amor. Eso es lo que nosotros debemos procurar en este tiempo, porque es lo que el enemigo está haciendo. Eso es una palabra profética y una sentencia de nuestro Señor Jesucristo, por haberse multiplicado la maldad. En este tiempo es cuando vamos a ver maldades, perversidades, tanto que dijo nuestro Señor Jesús, que el tiempo aquel diluvio era malo, aquella dispensación, pero este es peor. La dispensación en el tiempo de Sodoma y Gomorra, pero este es peor. La dispensación en los tiempos cuando Jesús de Nazaret en la ley, pero este es peor. La gracia, amado, es algo tan hermoso que debemos nosotros temblar, porque dice buscar la salvación con temor y temblor. Y si hay algo que me detiene, que me hace que mi amor por la obra, ya no ayuno, ya no busco a Dios, estoy desanimado,
esto y aquello, esto y el otro, pero que el amor no te falte. Porque es el pilar fundamental de nosotros como cristianos. Quizás no oras porque nosotros podemos desmayar en la oración, pero tu amor sigue intacto. Y aunque usted escuche tantos problemas y dificultades, aunque usted escuche mal testimonio de ministros y de pastores, aunque usted escuche tantas cosas, su amor no falle. Más bien debe aumentar. Lo que vea debe aumentar. Lo que debe aumentar. Alabado sea el nombre de Dios. Amados, el amor por la obra de Dios no debe de menguar, debe crecer. Debe crecer, amado. Eso es como algo, una sonda de amor. Si usted antes hacía las cosas y ahora no lo hace, como que el amor se está menguando en mí, me estoy secando. Usted puede crecer en fe y puede tener fe y crecer en fe, pero no tiene amor, usted está secándose. Usted puede tener palabra profética, amados hermanos, pero si usted no tiene amor, usted se está secando. Usted puede hablar en lenguas cada segundo, cada minuto, pero si su amor ha bajado, usted se está secando. Usted tiene que entender, todos nosotros debemos entender, no importa la circunstancia que vivamos. Hay una sentencia sobre la tierra, hay una sentencia. Y el enemigo ha multiplicado la maldad. Tanto que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en su primera carta el carácter de los hombres postreros. Y le está hablando allí que los hombres postreros, amados hermanos, no estamos hablando de los hombres del mundo, estamos hablando de los hombres dentro de la iglesia. Usted debe entender algo que está escrito aquí. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, ¿usted cree que hay más cristianos? Sí, hay más cristianos. ¿Hay más iglesias? Sí, hay más iglesias. Pero los verdaderos cristianos, no. Ahí está el punto. Aquí está escrito, hermano. Si fueren los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Hay un remanente dentro de la iglesia evangélica, aleluya, que es el mismo que ha actuado siempre. Aunque ha crecido en números, aunque hay más iglesia evangélica donde usted vaya, hay iglesia evangélica, hay más evangelistas, hay más profetas, hay más apóstoles, hay más todo, pero realmente son fieles delante de la presencia de Dios. La Nueva Jerusalén tiene un rótulo escrito en Apocalipsis, cuando dijo en el capítulo 19 que Él venía y su muslo, el fiel y verdadero, y que Él venía, escuche bien, en la Nueva Jerusalén. Ahí entran los llamados, ahí entran los escogidos y ahí entran los fieles. Pero la palabra dice que muchos son llamados, pocos son escogidos, y dentro del escogido, pocos son fieles. Pocos. Si encontraste la puerta estrecha, dice el Señor, pocos la hallan. Pocos hallan la puerta. Yo quiero que me entiendan, puede haber una multitud aquí, pero son pocos que encuentran a Jesús. Jesús tenía una multitud que lo tocaba porque quería ser sanada. Solamente una mujer de flujo de sangre, solamente una mujer del flujo de sangre tocó su vestidura. ¿Usted cree que tenían amor? Esa dispensación donde finaliza, no tenían amor, no tenían ningún tipo de amor. Aún sus propios discípulos no tenían amor, amados hermanos. Esa generación se le acabó el amor, tanto que entregaron a su propio Mesías. Y dice la palabra que el mismo Herodes se quedó asombrado.
Pilato se quedó asombrado igual, pero están entregando a su Mesías, están entregando a su rey. Y dijo, no tenemos más rey sino el César. Él no es Mesías, él no es el César, él no es rey. Pero por lo poco que habló Jesús, Pilato sí dijo, ese sí es rey. Y le puso una tablita, por eso clavó en la cruz, en 3 idiomas. Este es el rey de los judíos. Amado, Dios tiene una sentencia y Él viene ya para su casa. Él viene a buscar su iglesia. Y solamente los que estén apercibidos, escuche bien, dice, sus ropas blancas, sin manchas, pequeñas manchitas no sirven. No sirven, amado. Yo estaba en Core 8 y llegó una hermana que había soñado conmigo. Y ella soñó que yo tenía una vestidura resplandeciente. Pero el Señor le hace ver, ve bien. Y ella buscó y veía, pero está bien, no. Usa una lupa. Escuche bien, usa una lupa. Y ella usó una lupa. Dice, pero no veo ninguna mancha. Sí, tiene una. Con una lupa. Y la vio y dice que estaba aquí. Pero cuando se quedaba la lupa quedaba resplandeciente. Pero ella, Dios le dijo a ella, dile a mi siervo que tiene una pequeña manchita. Me lo estaba diciendo a mí, tiene una pequeña manchita. Y así me dijo, dile que no importa lo que hablen de él. No importa lo que hablen de él. Limpia esa mancha. Limpia esa mancha. Eso Dios me lo estaba diciendo. No tengas en tu corazón nada. No tenga en tu corazón nada si hablan de ti. Y yo entendí el mensaje. Ya entendí el mensaje, hermano. Gloria a Dios. A veces me pregunta, oye, pero hablan de ti. Pero gloria a Dios, tengo recompensa en los cielos. Y a veces me duele, pero digo, no, tengo recompensa en los cielos. Amén. La sentencia está, amado. Usted está en la iglesia, usted consiguió la puerta que es Cristo. Esfuércese por entrar por esa puerta. No vea ni a la derecha, no vea a la izquierda, no vean testimonio, no vea que aquel me dijo o aquel me indicó. Entre por esa puerta, porque ya la sentencia está.